Esta es la eh, decimosexta sesión del seminario en su tercer ciclo. Hola, María Jesús Zavallo. Buenas tardes. Buenas Hola, Buenas tardes. hola. tardes. Sí. Ok, hoy vamos a hacer el esfuerzo de terminar unos minutos antes, a las 9:15. Les explico, repito, sobre todo los de Latinoamérica y de Grecia. Es que el DEL convocó a una reunión para el día de hoy. Este, bueno, hola, Hola, Richard, María Hola, Luisa y otros hola, que no he buenas. visto, Karina. hola. Em, eh, Ramón Miralpeix, coordinador del DEL F8 y Asociación FOE Galicia, eh, nos transmite las disculpas, pero la reunión es importante porque es que ellos han hecho un esfuerzo grande por tratar de integrar las dos agrupaciones que tenemos en el DEL España, es el F8 y la asociación FOE FPG. Ramón, bueno, les envía las disculpas. La convocaron para las 9, entonces vamos a hacer, para contribuir, un esfuerzo de terminar a las 9:15. Entonces, pues no me extiendo más. Ana Maeso es analista de escuela, miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid. Como siempre hago, comento un par de referencias. Hola, Ana Alonso. Hola, Qué buenas a bueno que todos. estás aquí. No Hola, te, no buenas te Buenas puedes tardes. tardes. volver a ir, Hola. ¿oíste? Hola. Este, mm, eh, bueno, Ana comparte con Julieta y con Sebastián, otros dos brillantes miembros participantes del seminario, y con Ciuda Machado del Foro del Campo Lacaniano de Belo Horizonte, Brasil. Hola, Pilar. Hola. Este, Hola. y Ana, bueno, ahí todos son brillantes los cuatro, el único opaco soy yo. Pero bueno, cuento una anécdota. Yo estaba en el 6G cuando, cuando surgió pues la demanda de pase de Ana. Yo me inhibí, no porque estuviera en un cartel, este, porque, bueno, es algo que modificamos el reglamento interno del 6G, que habían situaciones en donde quedaba a la más íntima de escogencia o posición, pues, del miembro del 6G si inhibirse o no. Pero yo me inhibí en ese caso, no porque estuviera en el cartel con Ana, sino porque yo lo había oído hablar y fue la razón por la cual le invité a estar en el cartel preguntándole primero a Julieta y a Sebastián. Después vino Ciudad. Y cuando la escuchaba y cuando la escucho, pues yo escucho a un analista. No escucho una simple lectora de libros ni escucho a una psicoterapeuta, escucho a una analista. Entonces, yo estaba sesgado a favor. Entonces, me inhibí y bueno, y efectivamente, pues hubo el pase de Ana y ella fue nominada. También me inhibí en otros casos, no di tantas razones, pero en otros casos, pues yo tenía un sesgo en contra. Bueno, quizás no es la mejor manera de decirlo, pero no lo veía y efectivamente no fue nominado. Y bueno, pues habían otros en donde pues yo no veía razones para pues inhibirme. Entonces, ok, y comento otro detallito, pues con el permiso de todos, de Ana. Hace 3, 4 años tuvimos una situación bastante dificultosa a nivel del F8, y recuerdo que se hizo una asamblea en donde se le pidió, recuerdo que a Camila Vidal y a Ana que fueran moderadoras. Lo cual a mí me pareció un acto sumamente valiente de las dos, pues por el clima que había. Y bueno, Ana y Camila manejaron eso, pero maravillosamente bien, tienen un don de gente y de manejar, y son queridas y respetadas pues por todos. Entonces, bueno,
sin más preámbulos, dejo con ustedes a Ana Maeso, quien nos va a hablar del asiento del analista. Vamos a ver cuál es ese asiento. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Pedro Pablo, primero por la invitación, que agradezco enormemente, y después por todo lo que has comentado. Para mí es un gusto también ese cartel donde estamos y ya estamos acabando. Hemos trabajado muy bien, considero, ¿no? No sé qué dirán mis compañeros Julieta y Sebastián, pero Eh, bueno, y lamento además no poder estar en este espacio los lunes porque me coincide con la consulta, con trabajo, pero sí que he de decir que me veo las grabaciones, no todas, pero algunas sí que me las veo y desde luego me gusta mucho el buen ambiente de trabajo que se trasluce en la grabación, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante también y muy sugerente, ¿no? Bueno, yo he puesto un título que a lo mejor es un poco particular, ahora explicaré por qué. Espero que me podáis seguir, no por vosotros, sino porque a lo mejor yo no lo hago muy fácil. Eh, Ayer estuve, voy a contar una pequeña anécdota personal, ayer estuve viendo una obra de teatro aquí en Madrid que me encantó, pues si en España la podéis ver, que es Una noche sin luna, que es sobre el escritor Federico García Lorca. Y hay una cosa que dice el actor, porque es un solo actor, que dice cómo hacer traer el olor a mar a la escena, ¿no? Pues me parece que aquí nos manejamos un poco también con estas dificultades para poder hacer traer determinadas cosas a la escena, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, eh, voy a comenzar con mi trabajo. Bueno, como os decía, quizás he escogido un título un poco extraño, pero que está motivado por mi propia experiencia. Uno de mis sueños de final de análisis, donde puedo situar un importante viraje en mi práctica clínica, que me conduce además a renunciar a algunas actividades que venía desarrollando, me coloca de forma casi irremediable ante un cambio de posición y no veo ante mí un sitio cómodo en el sueño. En el sueño yo voy a mi despacho y me ha desaparecido mi sillón, donde me siento yo. Y justamente lo que me aparece como solución es una silla mínima, escueta, de estas que es verdaderamente, bueno, lo que es una silla mínima, ¿no? Con el asiento y un mínimo respaldo, ¿no? Más bien me parece un objeto escueto mínimo, pero que me permitiría trabajar como analista. Esto escueto mínimo se me antoja como ese lugar despojado de vestiduras propias, de ficciones, de creencias, de goce, pero desde el que es posible trabajar. A esto quiero referirme con este título, El asiento del analista, que también conlleva, por otro lado, quizá preguntarse qué es un analista. Nadie lo sabe, no se sabe, aunque hablemos una y otra vez sobre ello. Por supuesto, también alude a preguntarse sobre qué se asienta el deseo y sobre qué se asienta la autorización del analista. Entonces, el deseo del analista, ¿sobre qué puede emerger? ¿Sobre qué se asienta? Puesto que estamos en una escuela donde el analista no pasa por una evaluación, no pasa por una serie de criterios o requisitos. Tan solo se autoriza por sí mismo y por los otros. Se convierte de esta manera en analizante de la experiencia de la escuela. Desde luego, en el caso de la E es así, durante el ejercicio de su función se hace causa de las producciones de la escuela. ¿Cómo se produce ese deseo analista? ¿Qué es lo que permite comprometerse con el discurso analítico y con el acto analítico? Comprometerse a ser soporte y sostén a través de la transferencia de trabajo con otros. Por otro lado, otra pregunta que me hago, ¿ese deseo emerge directamente como consecuencia del acto analítico o bien es algo contingente? El acto es condición sine qua non, pero ¿es suficiente?
Una pregunta sobre la que se encuentran respuestas diferentes, probablemente por lo enigmático e inaprensible de este inédito deseo. En consecuencia, hablar de la formación del analista de entrada me trae como efectos varias paradojas que querría compartir con vosotros. Sabemos que no hay técnica analítica que se pueda transmitir. La práctica analítica de cada uno, y esto a veces se ve en las presentaciones de casos, está marcada por el momento del análisis personal de cada uno. O sea, el análisis es lo fundamental. Saber cómo se dieron algunas historizaciones con Y, cómo se produjeron los virajes, cómo cayó el sujeto supuesto saber, o cómo emergió un nuevo sujeto allí donde no hay sujeto. Esto es lo fundamental. Entonces, como hemos dicho, muchas veces no se trata de erudición acerca de los textos de Freud y Lacan. Hay aspectos del saber, nunca erudición, que no se alcanzan ahí mientras no se avanzó en el propio recorrido analítico. La formación de un psicoanalista no transcurre por la acumulación de saber al estilo universitario, sino que la formación en la escuela desfila por el saber que se ha adquirido en la experiencia de un análisis. Y esto es lo que se puede intentar transmitir. Aunque por otro lado, también considero que las lecturas a cada uno le irán empujando hacia lo que le causa si uno consiente. Entonces no hay saber que podamos alcanzar, solo saber agujereado, retazos. El mismo Lacan decía que eso era lo molesto del psicoanálisis. Desde el comienzo señala que en el psicoanálisis cada vez hay que comenzar de nuevo. Y así dice: me vi llevado a ubicarme en una posición de enseñanza muy particular que consiste en partir otra vez desde cierto punto, cierto terreno, como si nada se hubiese hecho. Y dice rotundamente: el psicoanálisis significa eso. Esto lo dice en una conferencia que dio en Bélgica muy al comienzo de su enseñanza, y está en el libro Mi enseñanza y otras lecciones, y la conferencia se llama Entonces habrán escuchado a Lacan. Entonces, necesariamente hay que pensar el psicoanálisis siempre. Y esto es lo que, por otra parte, resulta incómodo, no solo en la transmisión, sino como analista también. Pero yo diría que sobre todo en la transmisión. Aquí me gustaría compartir algo muy personal, y es como yo siento esta incomodidad cuando tengo que preparar cada intervención. Voy trabajando, elaborando con entusiasmo, pero a cada paso surge la cuestión de tener que comenzar cada vez de nuevo. O sea que digo, bueno, esto ya lo he trabajado, voy a ver, pero no me sirve, tengo que replantearme las cosas nuevamente, como si comenzara. Entonces se siente bien de cerca esa posición de analizante con relación a la escuela y a los otros. Bueno, me surge otra pregunta más, ¿no? El psicoanálisis es intransmisible, no hay dogmas, no hay guía de la práctica clínica. Lo real, situado en el corazón de nuestra praxis, está siempre presente como lo imposible de decir. Entonces, ¿qué podemos decir cada vez? ¿Qué es lo verdaderamente complicado? Bueno, a mi modo de ver, voy a intentar situar algunos aspectos. Creo que podemos, por un lado, pensar en el no querer saber y el horror propio, personal al saber. Esto merece un cierto detenimiento, puesto que se trata de poder haber llegado a percibir lo incauto, lo deep, que se está del inconsciente. Se está advertido de ello. Detrás de esto tenemos lo que tiene de intolerable el saber inconsciente. Y es que la verdad siempre miente y que se trata de un saber sin sujeto. Pero además, el horror propio va más allá. Colette Soler señala que se trata de un horror personal, singular, acerca de cómo se presenta para un sujeto la castración y lo imposible de cernir, de domar del goce, su empuje y su exigencia constante.
Bueno, incluso cuando uno consigue atravesar el fantasma, el empuje de la pulsión está ahí, permanece ahí, lógicamente. Por otro lado, aunque sin duda articulados, el acto analítico y sus consecuencias. En el texto que les envié de Colette Soler, que no sé si lo habéis podido leer o no, habla de la violencia del acto analítico. A mí me suena como palabras fuertes, ¿no? Dice ella, sitúa una primera violencia en el acto que produce la entrada en análisis, donde podemos decir que se fuerza al sujeto a responsabilizarse de su inconsciente. Quizás dice no es tan horrible porque queda cubierto por el amor de transferencia. Aquí podemos situar a veces el no querer saber, que vemos más o menos en algunos sujetos, que dicen temer aquello que puedan descubrir. Esto me ha pasado hace poco. He recibido un caso de una mujer joven que dice exactamente esto, que tiene miedo de lo que pueda descubrir. Colette, en este texto más adelante, señala, y esto es textual, me lo cito, que lo que justifica y otorga fundamento a la violencia del acto analítico es el efecto que se obtiene al final del análisis. O sea que lo que justifica y otorga su fundamento es el efecto que se obtiene al final del análisis. Y ahí expone claramente que la ética analítica lleva a un sujeto hasta lo que llamamos identidad de separación, que no se produce sin haber atravesado ese horror propio al saber. Paso necesario e imprescindible, entonces. Ahí es donde podemos situar la condición necesaria para producir un analista. Y esa identidad de separación quiere decir que es algo singular, propio, del sujeto. No le debe nada al otro, al grana del discurso. Se decanta algo de la fijación del goce del sujeto. Y esto es lo más importante, que es sin otro y sin modelo. Uno se deshace de ello, del peso de ese gran otro, y toma lo que viene de nuestro ser más íntimo. Pero justamente esto más singular es de aquello que se puede extraer precisamente un universal. Entonces es ejercer esa violencia para obtener esa identidad única, singular, identidad de separación. Me aclaró mucho el trabajo que hicimos este año en el seminario del colegio, que estamos trabajando el seminario 11 de los 4 conceptos, y me alegro que esté Ana Alonso aquí porque la voy a citar, porque ella trabajó alienación y separación, y fue importante, para mí por lo menos, darme cuenta que cuando un sujeto produce su síntoma y su fantasma no hay nada del gran otro. Ahí ya hay una separación. ¿Recuerdas que lo trabajaste? Bien. No hay nada que provenga del gran otro. El sujeto inventa ahí una ficción que tiene 2 vertientes. Por un lado, la elucubración que se hizo el sujeto acerca del deseo del otro, donde el gran otro no intervino, y la fijación de goce que se produjo ahí. O sea, tenemos articulados ahí el fantasma y el síntoma. O sea, hay una escritura de las letras de goce de un sujeto que debe aparecer como resultado y conclusión de ese atravesamiento. Letras de goce, por tanto, conectadas al síntoma como goce propio, lo más singular y únicamente del sujeto. La separación del final de análisis, entiendo yo, es producir que eso se decante. Se atraviesa el fantasma, este ya no rige la vida deseante del sujeto, y al lograr cernir ese síntoma irreductible, tal y como aparece al final, hay otro logro no menos importante, que es esa obtención de la identidad de separación. Todo esto tiene mucho valor, indudablemente, y ahí estamos, además, frente a lo real.
Hay una cita que traigo de la clínica del caso en psicoanálisis de Liz Skovich que dice: en efecto, es de la singularidad más radical que puede provenir la aptitud de hacer cara a lo real más contrariante. Estamos ahí en la existencia y la producción del uno, del am de excepción que Lacan promueve. Si decimos que hay uno, es que algo existe. No existe el dos, pero sí hay uno. Me preguntaba qué es hacer cara a lo real más contrariante. Frente a lo real, lo que surge es la defensa, el fantasma, el síntoma. Son medidas defensivas, esto es bien freudiano, con las que el sujeto responde a ese real que forma parte de la vida y del viviente. Contrariar lo real, podemos leerlo también. ¿Qué ha de pasar para que pueda aparecer esa producción del am de excepción? Conocemos los momentos de viraje de un análisis, el atravesamiento del fantasma, donde yo creo que ahí tenemos que no confundir que se puede hacer el texto del fantasma legible con el atravesamiento. Creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Por otro lado, el franqueamiento de las identificaciones, el acto analítico, el deseo del analista, la destitución del sujeto supuesto saber, la emergencia de la división subjetiva. Todos estos momentos conducen al punto de inflexión de la cura analítica, donde hay una discontinuidad. El acto analítico produce ya en sí misma una discontinuidad en el sujeto. Podemos decir que en el análisis hay varios momentos. A la entrada, la rectificación subjetiva, el establecimiento del sujeto supuesto saber, atravesamiento del fantasma, la destitución subjetiva y finalmente la institución del sujeto, ¿no? Porque si algo produce justamente el acto analítico es que allí donde había un sujeto aparece un sujeto nuevo. Hay una expresión de Lacan en su seminario 24, en la lección 11 de enero, que dice textualmente: el inconsciente es que fundamentalmente hablamos solos. Hablamos solos porque no decimos nunca más que una sola y misma cosa, salvo si nos abrimos a abrir con un analista. No hay forma de hacer de otra manera que recibir de un psicoanalista lo que perturba la defensa. Entonces, perturbar la defensa para que ahí pueda surgir otra cosa. Otra cosa distinta que esa sola y misma cosa que es lo traumático para cada uno. Esa perturbación produce sorpresa. Aparece en un momento de forma inesperada, es incalculable. Yo puedo situar en mi análisis después de una travesía no sencilla, que yo la llamo la travesía del desierto, justamente la travesía del fantasma, donde me aparece la sorpresa, vinculada a lo real, más allá de los acontecimientos de lo real en mi vida. Y es lo real propio de mi síntoma, lo real del goce opaco y además lo conectado a lo imposible. Hay límites que no podré traspasar en mi cura. Sin embargo, se produce ahí una positividad. Hay un efecto paradójico, porque aparece algo del orden de la escritura. Un significante, ese uno, que muestra esa coalescencia entre significante y goce, que es una cierta reducción de lo sintomático y sin sentido. No hay curación posible de la división subjetiva. El sujeto se ve convertido, reducido a un objeto que se decanta y cae, porque en realidad solo hay un vacío en el lugar del objeto. Pero también cambia la economía pulsional cuando ese objeto se decanta y además sus consecuencias sobre el deseo del analista son trascendentales. Esta metamorfosis de sujeto a objeto la encontramos en el momento en el que, como señala Lacan, se da el pasaje de psicoanalizante
a psicoanalista. En el pase se connota la destitución subjetiva. ¿Pero qué decimos al hablar de destitución subjetiva? Que surge el objeto A, el objeto pequeño a. Se evacúa en ese momento, con el mismo movimiento con el que cae el psicoanalizante al haber verificado la causa de su deseo, habiendo reducido al analista al objeto a un resto. Al mismo tiempo que se adquiere un saber, el saber acerca de la no curación de esa división. Uno queda advertido de que no es posible. Podemos decirlo de otra manera, se pasa de ser sujeto a objeto, pero de un objeto del que no hay saber, aunque esto ya de alguna manera constituye un cierto saber. Por tanto, se constata que ahí hay un saber sin sujeto. Lo que aparece es un vacío. En esta operación podemos decir que el psicoanalista es el operador o el instrumento mediante el cual tiene que rechazar ese objeto en el final de análisis que posibilita la caída del sujeto supuesto saber. Diana Rabinovich, en un libro interesante que es El deseo del psicoanalista, libertad y determinación en psicoanálisis, está en Manantial. Es un libro, bueno, Diana Rabinovich, bajo mi punto de vista, dice cosas muy interesantes, pero de una manera a veces un poco difícil, pero interesante. Entonces, ahí en ese libro dice, el psicoanalista es esperado en el lugar del objeto A del analizante, en su relación al deseo del otro que el analizante requiere y necesita. Objeto A que no pertenece a nadie y que está en la juntura lógica del deseo del gran otro y del sujeto. Esta cita es de la página 97 de este libro. Luego, al caer el objeto, aparece la falta y la pérdida es para el otro, para el gran otro. Ella en este libro distingue muy bien entre falta, pérdida, como conceptos que son diferentes. La pérdida, como decía, es para el otro. Por eso el A no cae del lado del sujeto. Cae afectando al gran otro. La caída del sujeto supuesto saber no es más que el descompletamiento del gran otro. Poder decir, no hay otro del otro. O dicho de otro modo, la tachado. Para ir concluyendo, entonces, el deseo del analista se autoriza, se asienta sobre un vacío de goce, de deseo, aunque no se trata de un deseo puro, porque hay un deseo, y es el deseo de obtener la diferencia absoluta, que aparece cuando el sujeto se confronta con el significante primordial resultado de un análisis. Ahí el sujeto se ve sujetado por ese significante. Por otro lado, hablamos entonces de un deseo impuro, conectado, yo me pregunto, ¿con qué del analista? Esta es una pregunta que yo me hago a veces, ¿no? ¿Puede haber algo del analista que no pone en juego en la cura, por supuesto, pero que se transmite de alguna manera? Cuando pienso, por ejemplo, en la elección de mis analistas, más allá del saber qué les suponía, había algo más. Por ejemplo, la voz y algo de su estilo, pienso. Doy por hecho que el analista opera bajo el término freudiano de la abstinencia, por supuesto. El analista desdibuja su persona, pone su síntoma y fantasma entre paréntesis para poder convertirse en la causa del trabajo del analizante. Justamente ese es el precio a pagar para sostener el acto analítico y sus efectos. Bueno, ya para acabar, dejo esto, señalar entonces que ese deseo del analista además se asienta sobre la escuela. El analista
dice Colette Soler en Lo inconsciente reinventado, se autoriza por sí mismo en su acto y no en su institución. Por lo menos Lacan transmitió esta verdad. Pero ese acto no se produce sin una elaboración de discurso que no puede ser obra de uno solo y que coloca a cada uno bajo el control de sus pares. El psicoanálisis necesita una elaboración de discurso, pensar el psicoanálisis en todo momento, como dije al inicio, y no es un trabajo solitario, es con otros y coloca a cada uno en la relación con los otros. Yo creo que esto ya en sí es un motivo para dar su lugar a la escuela. De un psicoanálisis, de alguien que quiera comprometerse con el discurso analítico, se espera que surja un analista. Por tanto, cada uno es responsable del psicoanálisis. Esto es posible si los analistas nos sometemos a la constante pregunta e interrogación sobre la ética y su posible rectificación. Nos movemos en una escuela en la que no llamo del saber, por eso hablamos de transferencia de trabajo. Colette se preguntaba en la última jornada de escuela en España acerca de cómo la escuela puede rectificar su ética. Apuntaba a la ética del bien decir, que según ella va un paso más allá de la ética del acto, aunque esta es la que propicia o puede propiciar el bien decir. Por supuesto, hay cuestiones de orden político acerca de cómo están organizadas las instituciones analíticas. Colette separaba y Lacan también aspectos que tienen que ver con los efectos de asociación, que son los que tenemos en los foros y en los colegios clínicos, pero justamente la escuela no es una asociación. Bueno, tomando otro vértice ya, y es lo último que voy a decir, en el psicoanálisis no podemos hablar de transmisión, sino de pervivencia, asunto bien candente en este momento. El psicoanalista es responsable del acto analítico, de su sostén, como he venido diciendo, de soportar algo del horror ahí presente, ya que le sitúa en esa posición de cierta extimidad respecto de los otros. Existe respecto al discurso común, sosteniendo un deseo muy fuerte. Pero justamente el acto analítico no produce identificación. No hay sujeto ahí, no lo firma el analista. No hay nombre para él. Difícil entonces la transmisión. No hay nombre para él porque los beneficios en todo caso son para el analizante, no son nunca para el analista, ¿no? Sin embargo, el acto es lo que prueba el deseo del analista. Se hace entrar a alguien al dispositivo donde lo real toca lo real. Y esto es lo importante. Bueno, y muchas gracias. Nada más. Bueno, gracias a ti, Ana, por ese texto tan lindo, y por la generosidad, pues, en compartir cuestiones, pues, tan íntimas y a veces tan difíciles de poder poner en palabras. Este, mm, como siempre, pues yo divido la interlocución en dos partes. Digo primero un par de comentarios, tú respondes, comentas y después hago un segundo y luego damos paso al debate abierto con la sala. Quiero señalar algunas cositas, no para preguntar, sino que cosas que me parecieron en particular que quiero resaltar. A ver, tú dices, esta frase se me perdió. Bueno, tú dices, hay límites que no podré traspasar en mi cura. Mm. Bueno, yo sé que es así, pero me parece pues una manera muy sucinta y muy bella pues de decirlo, pues los límites que uno tiene. Y, hay otro comentario así pues corto. Tú haces referencia a Colette en ese texto que enviaste, donde ella habla de que hay una primera violencia en el acto que produce la entrada en el análisis. Yo recuerdo que tuvimos una discusión, yo no me acuerdo si fue en el cartel con Jorge y Matilde o con Jorge y Constanza. Tengo la idea que fue con Constanza y Jorge, que los dos me querían fusilar porque yo dije
que la verdad es que yo no considero, no encuentro como suficiente sustancia para utilizar una palabra tan fuerte como la que utilizó Coleta ahí, pues. Pero bueno, pues son cuestiones de percepciones. No lo veo, pues, para nada, que haya, pues, esa violencia. A ver, entonces voy a algo, pues, que sí es de fondo. Tú hablaste de ese nuevo sujeto que surge allí donde no hay sujeto. Comentas dos o tres veces ese sujeto que surge al final. Bueno, ahí simplemente te querría pedir si puedes ampliar un poquito de ese sujeto al que te refieres, cómo es que surge al final. Bueno, te pido eso primero y luego pues hago una segunda comentario. Bueno, sí, yo creo que sí, que hay esos límites para cada uno y eso justamente a mí por lo menos me ayuda mucho en el trabajo con los analizantes a no querer ir más allá de lo que es posible, ¿no? Porque quizás a veces uno puede pensar en algunos momentos que con el psicoanálisis se puede conseguir muchas cosas y hay veces que no, que los objetivos tienen que ser un tanto, ¿no? Bueno, quizás no sé si modestos es la palabra, pero bueno, darse cuenta de que hay límites y de que no se va a poder llegar a algunas cuestiones, ¿no? Y eso en uno y con los analizantes con los que trabaja. Eso para mí ha sido muy, muy importante. Luego, lo que tú dices en relación a la violencia, a mí me parece una palabra muy fuerte, lo he dicho. Colette Soler también habla en algún otro texto de la violencia que supone entrar en el lenguaje. Yo creo que violencia viene porque hay un cierto forzamiento, no por otra razón, ¿no? Sino porque hay un cierto forzamiento a que el sujeto, bueno, pues entre en el lenguaje, si consciente, hay un cierto forzamiento a que entre en el análisis, ¿no? De alguna manera, en cuanto que lo que decía, se apunta a que asuma su responsabilidad de lo que le sucede, ¿no? Viene con su queja y uno le da la vuelta para que asuma la responsabilidad de lo que le está sucediendo. A mí me parece también una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que yo la puedo entender de ese lado, ¿no? Cuando ella también habla de la violencia que supone entrar en el lenguaje, ¿no? Yo creo que del lado del forzamiento lo entiendo y lo puedo aceptar. Y la pregunta que hacías del nuevo sujeto que surge al final, yo creo que justamente mm, poder llegar al análisis a término, poder llevar el análisis a término, uno se da cuenta de que ahí no hay sujeto. Para mí fue un descubrimiento importante ver que esto que yo creía que yo era en realidad se reduce a ser un objeto para el otro, a ser un objeto en cualquier relación. Entonces, ahí no hay sujeto. Si llegas a la conclusión de que estás en esa posición de objeto para el otro, no hay tal sujeto. Y sin embargo, justamente se da la paradoja, felizmente creo yo, que ahí puede surgir un nuevo sujeto en el sentido de un sujeto distinto, porque me parece que surge un sujeto con un deseo decidido, con un deseo fuerte, de alguna manera. Y ahí está la transformación para mí. Por eso es un nuevo sujeto, porque creo que de ahí eh, aparece un sujeto más decidido, más firme, con un deseo determinado, sobre todo diría yo, con un deseo determinado. Ujú. Bueno, te agradezco mucho especialmente esta ampliación que has hecho de lo del nuevo sujeto. Estoy totalmente de acuerdo. Es un sujeto con un nuevo deseo, un deseo fuerte.
y es alguien que sabe hacer con sus síntomas. Y es, diciéndolo de una manera pues muy sintética, pues una transformación que produce, que puede producir, no siempre la produce, puede producir el psicoanálisis, el análisis, y que es algo que va más allá de lo terapéutico. Eso no tiene nada que ver con No psicoterapia. tiene Eso nada, no es tiene nada que ver. totalmente distinto. Y eso Era, es algo que no entienden muchos. Bueno, voy entonces a dos puntos centrales de tu texto. Ya hacia el final, este, tú te refieres a el deseo del analista. Ahí el sujeto se ve sujetado, entre comillas, por ese significante. Por otro lado, hablamos entonces de un deseo impuro, te estás refiriendo al deseo del analista, conectado con interrogante. ¿Qué del analista? Entonces, también interrogante. ¿Puede haber algo del A, del objeto A, del analista que no se pone en juego en la cura? Por supuesto, pero que se transmite. Bueno, a mí me encanta pues esa afirmación tuya que te pido que amplíes. Yo he escuchado y he leído pues en mucho de que no, que si es un deseo donde no hay sujeto y no hay objeto, no me convence mucho. Es un deseo muy especial, pero es un deseo. Y eso que tú dices me parece fundamental, me parece que da en el clavo, que es que algo del objeto A del analista se pone en juego allí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, te pido que lo amplíes. Este, mm, ok, y lo otro es en un párrafo anterior, tú dices, surge el objeto A, se evacúa en ese momento con el mismo movimiento con el que cae el psicoanalizante al haber verificado la causa de su deseo, habiendo reducido al analista al objeto a un resto. Bueno, yo ahí diciendo un poco, quizás pues es una cuestión de clarificarlo, pues, porque, a ver, el analista se reduce, el analizante, pues, en esa operación última, lo reduce a un resto, que es como lo que queda, pues, de- de- ese semblante de A. ¿Ve? Pero allí es que surge precisamente el objeto A del propio analizante. ¿Ve? Bueno, esos dos puntos entonces que me parecen muy, muy de fondo y me encantaron, pues. bueno, muy bien. Sí, yo creo que eh, yo tuve un recorrido muy largo y con 3 análisis, entonces a veces me planteaba qué me había llevado a elegir a determinados analistas, ¿no? Porque a esos y no a otros. Y yo creo que hay algo de ese objeto A del analista que quizá tiene que ver con su propio estilo, ¿no? Eh, que va más allá de esto, de lo que quiera, de lo que pueda saber, de lo que le imagina que sabe, de todo esto imaginario, y que yo tampoco lo pensaba en el momento, lo he ido pensando posteriormente, ¿no? Cuando ya he acabado los análisis y cuando, en fin, ya han pasado las experiencias. Y yo creo que hay algo del estilo del analista que también juega en la partida. Y detrás del estilo siempre está algo del objeto. Esto dice Lacan. Entonces, está el objeto y lo sintomático. Entonces, yo creo que hay elecciones también de los analistas que pasan por estos vericuetos verdaderamente inconscientes, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay algo ahí, aunque luego ese analista, por supuesto, en la cura no ponga nada de sí mismo, ¿no? También yo en eso he tenido varias versiones, desde analistas, desde de los que no he sabido nada, 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 a otros que sí que he tenido más información sobre su vida o sus algunas cosas personales, ¿no? Pero eh, mm, creo que sí, que hay algo de esa elección que está marcada por ese objeto que no se pone en juego, el analista no lo pone en juego, pero que de alguna manera se transmite.
Mm. Y luego lo que comentabas, eh, yo creo que cuando surge el objeto A del analizante, que es el momento clave, parece a mí, cuando algo eso se decanta, al mismo tiempo cae. Entonces ese objeto que estaba depositado en el analista cae también. ¿Mm? Y ahí es donde me parece que aparece esta cuestión del analista como de ser o como desecho, ¿no? Ahí, qué es lo que trataba yo de explicar también, que el objeto A está en esa juntura lógica entre el sujeto y el deseo del gran otro, ¿no? Me parece que cuando algo ahí cae, cuando el objeto se decanta, cae, y hay algo de todo eso que se desarma. Por eso uno puede pensar que el otro no existe, ¿no? Porque eso se viene abajo. Mm, Por eso uno se convierte en no creyente del otro, mm. del gran otro. Bueno, bueno, Esto, es cierto. Perdón, Ana, continúa. no, que esto me parece que es el movimiento más importante del final, ¿no? Eh, Pero hay una doble destitución subjetiva, utilizando literalmente la palabra subjetiva. Una es que se destituye al sujeto supuesto saber, pero la otra, la más importante, es que el propio analizante se destituye como sujeto. Claro, Que es precisamente allí cuando pues percibe su condición de objeto, el objeto que ha eso es, sido para el gran otro. eso es lo que antes yo comentaba, que uno descubre que ese es objeto para el otro. Por eso no hay sujeto ahí, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, tengo otras cuestiones, pero vamos a dejarla para más adelante como acostumbro para dar paso al debate abierto con la sala. Entonces, adelante, Jorge. Pueden levantar la mano con la señal de costumbre. Sebastián, no te pongas tímido. Constanza, ya sé que estás ahí. Adelante, Bueno, Jorge. Ana, mucho. Sí, ¿Puedo? Sí, 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 adelante, Jorge, yo por creo que favor. sí, yo creo que Bueno, sí. gracias Pedro y gracias Ana. Bueno, algunos comentarios me suscitó tu agradable ponencia. Uno, esa bella expresión que usas para recorrer, para denotar esa parte final de la experiencia, cuando hablas de la travesía del desierto. Ujú, Y me parece muy bello porque, bueno, si bien está el analista, digamos que hay un trabajo de la cura que se hace en solitario y particularmente cuando el otro del saber, el gran otro va cayendo, que es una caída progresiva e irremediable. eso Ese es. es un trabajo en soledad, en el absoluto desamparo. Pero lo más importante es que el analizante que ha atravesado ese horror no es un desertor. Eso me parece importante señalarlo. Ese desierto y el desertor tienen el mismo Mm, origen ujú. etimológico. Muy bonito eso, sí. Sí. Bueno, hablaste de la institución de un nuevo sujeto, lo explicaste y coincido contigo en el sentido de que sí, el sujeto se destituye en el otro porque no encuentra una representación en el otro que lo aloje. Ujú, Y efectivamente se produce una nueva institución, pero paradójicamente viene del lado del síntoma, de lo incurable, del lado de lo real del goce opaco que uno no logra resolver en una cura y por fortuna. Eh, Hiciste una precisión que yo vine a entender con los años, mucho tiempo después de mi análisis, y que la quiero resaltar porque creo que los analistas la confunden. Y es la pérdida y la falta, no es lo mismo. mm, mm. La falta, es decir, son dos movimientos de la cura.
pero Ah, situados en dos elementos de la estructura. sí, La falta la realiza el sujeto, y eso es lo que Lacan llama el menos fi, la asunción de la falta en ser. sí, La pérdida se realiza en el campo del otro, y eso me parece que es eso muy es, eso es, importante. eso es. Yo creo que son dos elementos que coinciden en el final de la cura, pero para entender un poco el seminario del acto hay que situarlos en lugares distintos, y me parece que la precisión que haces es muy, muy valiosa, y te lo reconozco. Yo lo vine a entender este año leyendo el seminario del acto. Por último, has destacado, no sé si lo dijiste así, pero ¿por qué el psicoanálisis es una práctica anticapitalista? Porque si bien el psicoanalista puede vivir de los honorarios de sus pacientes, y eso lo entra en el campo del capitalismo, es anticapitalista porque los beneficios de una cura no quedan del lado del analista, quedan del lado del analizante. Ujú. Entonces, eran mis comentarios, que son más comentarios que preguntas. Y Ana, agradecerte este texto fresco, que creo que es una de las cosas que pasar por el dispositivo del pase y estar tan cercano a esa experiencia permite entregar de una manera tan fresca, tan bonita y tan especial. Muchas gracias por tu trabajo. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Jorge. Muchas gracias. No sé si contesto ahora, Pedro Pablo, o Eh, cómo. Sí, sí puede, ajá, por favor. bueno, pues sí, esta de la travesía del desierto, yo creo que alguna vez lo he comentado, me parece que en el cártel con Sebastián y Juli, en ese momento, y con Pedro Pablo, yo lo sentía como lo más inhumano del psicoanálisis. Mi sentimiento de desamparo, como tú has dicho, era tan grande, ¿no? Y es un trabajo en soledad, por mucho que el analista esté ahí para acompañarte, pero yo lo sentía como algo inhumano, como que ahí no, no se tenía en cuenta lo mal que estaba pasando, no sé, algo así. Pero que justo, Ana, sí, perdón que te interrumpa. sí, Es que el deseo de saber es inhumano, eso porque es, el humano no quiere saber. eso es, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces hay que soportar ese horror, hay que soportar ese horror. Al final, y esto luego abre otra perspectiva completamente distinta, que es la de no ser un desertor, ¿no? Efectivamente, que me ha parecido muy, muy bonito, ¿no? No ser un desertor, efectivamente. No ser un desertor del deseo, en fin, no ser un desertor del psicoanálisis, no. Eh, y creo que sí, que a mí preparando este trabajo también me ha aclarado mucho esta diferencia entre la falta y la pérdida, y cómo la pérdida está del lado del otro, por eso cae, Ajá. por eso cae ese otro, Sí. porque pierde. La pérdida está de su lado y la falta, sin embargo, está del lado del sujeto. La falta entendida como la castración, como lo que no va a poder, la falta en ser, la falta de goce, lo que no va a poder ser, en fin, me parece que está del lado del sujeto. Estoy totalmente de acuerdo y este movimiento me ha parecido esencial. Esto lo explica muy bien además Diana Rabinovich en este libro, que vuelvo a decir que no es fácil, pero que me ha gustado mucho y que lo recomiendo. No es un libro muy largo, pero ¿Cómo se llama el título del libro, Ana? es El deseo del psicoanalista y luego tiene el subtítulo de Libertad y determinación en psicoanálisis. Ajá, gracias, Está en Manantial, gracias. nada. Eh, Y desde luego es verdad, estoy de acuerdo que la práctica del análisis es anticapitalista porque los beneficios no son para el analista, ¿no? Son para el analizante. Uno trabaja ahí, pero para quedar en el anonimato, no para obtener ningún brillo, ni para obtener un nombre, ni para obtener nada de todo esto, ¿no? O sea que estoy de acuerdo en ese sentido. Y agradezco mucho tus comentarios Gracias a ti, Ana. y compartirlos. Gracias.
Muy interesante esa coincidencia etimológica que no conocía entre desierto y desertor. Mm, Gracias, Jorge, por eso. Bueno, yo estoy completamente, agrego un comentario breve, ¿no? Estoy de acuerdo pues con lo de que el, en sí pues la práctica psicoanalítica es anticapitalista. Eso no quiere decir que algunos analistas no se comporten como verdaderos capitalistas, que es otra cosa. Pues hay algunos pues que hablan pistoladas todo el tiempo contra el capitalismo, pero en su comportamiento muestran pues un gusto exagerado pues, pues por el dinerito. Bueno, Sebastián Sánchez Segura, compañero de cartel Sí, de muchas Ana gracias. y Juli, que está allí preparando como compañera de cartel, por supuesto que va a intervenir. Hola, Bueno, Margarita Sebastián. Sí, Sebastián, Ana, muchas te gracias. tengo miedo, trátame con cariño. No, Ana, no, no es ningún ataque, no, esto está muy No, bueno. ya, no es una Me broma, es gusta una mucho. broma. Sí, Sí. tu trabajo me gustó mucho y hubo una parte que me llamó mucho la atención, que me puso a pensar, porque no sé si la frase era así, pero decías algo como de se decanta lo singular para tener con qué hacer frente a lo real, ¿no? Y me gustó muchísimo eso porque vuelve sobre esta discusión de la diferencia entre el psicoanálisis y otras terapéuticas. En tanto se enfatiza esto de solo hay respuestas singulares a lo real Mm, y que de alguna manera lo imaginario y lo simbólico lo que hacen es como velar ese carácter singular y hacernos creer que hay lo social como respuesta. Y que me parece que es justo de eso de lo que se apoyan las intervenciones psicológicas, que al tratar de pensar lo social o tener eso como un punto de inicio para su formalización, justamente generan como esos estándar, ¿no? Cómo definir el ser humano como un estándar general, a partir de eso delimitar qué es lo normal del comportamiento, luego quiénes están fuera de esa normalidad, cómo llevar a una normalidad en el sentido social común. Y la noción de cura se basa justamente en eso, en cómo hacer que uno sea como todo el mundo, ¿no? sí, sí, Que pueda ser feliz como los supuestos sociales generales, etcétera, ¿no? A propósito también de las pretensiones del capitalismo. Entonces me parecía muy interesante y muy importante eso, y tú lo articulas con todo esto de la cuestión del uno y de la soledad y todo, y cómo al final de lo que se trata es poder no ser desertor al reconocerse en esa soledad que genera el uno. Y con eso me hiciste recordar hace poquito estaba leyendo este texto de Lacan que se llama Despegue de la escuela, donde él dice, es culpa de Freud haber dejado a los analistas sin recursos y encima sin otra necesidad más que la de sindicarse. Yo mm, por mi parte procuré inspirarles otras ganas, la de existir. Entonces creo que es muy interesante a propósito de esto que dices de lo difícil que es precisamente el hacerse cargo de ese carácter de existencia que lo deja uno aislado mm, y el cómo se justifica una escuela con eso, ¿no? Reunirnos para estar aislados. Es muy interesante eso. Me gustó mucho. sí, gracias. Bueno, sí, creo que estoy de acuerdo con todo lo que has comentado, ¿no? No tengo mucho más que agregar, estoy de acuerdo. Justamente creo que el analista quedamos un poco fuera, ¿no? De muchas cosas existiendo, fuera de muchas cosas, pero para poder existir justamente como psicoanalistas y poder trabajar eh, dentro de una escuela, ¿no?
poder reunirnos ahí y trabajar en la escuela, ¿no? Porque creo que no se trata, aunque tenga una parte de trabajo que no tiene que hacer en soledad, creo que no se trata de trabajar solo, ¿no? Ni de pensar el psicoanálisis solo. Creo que eso no es posible, ¿no? Eh, y yo, una cosa que yo suelo afirmar y que la vuelvo a decir aquí también es que desde luego creo que no se puede ser analista lacaniano si no se está dentro de la escuela. Esto para Sí, mí es una convicción muy importante. Se puede ser psicoanalista, pero no lacaniano. sí. Muchas gracias, Ana. Bueno, a Bueno, vosotros. este, A ti, Sebastián. ok, gracias, Sebastián. Antes de darle la palabra a Margarita y Julieta, eh, estoy totalmente de acuerdo con esto último que dice Sana, ¿no? De que un analista, un psicoanalista y especialmente un psicoanalista lacaniano sin escuela no es concebible. Recuerdo que eso lo comentamos en un cartel, no hay aquí ninguno de ese cartel, y una compañera del cartel dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pues el psicoanálisis no es una iglesia. No, Bueno, yo, se nombra al pecado, pero no al pecador. Otra cosa, Tony Zaguirre, Pilar Dací, estamos esperando sus intervenciones. María Jesús Zavallo, el que hayas hecho una excelente presentación no te exime de que tengas que hacer preguntas. Ajá, Ana Alonso, fuiste convocada, así que esperamos escucharte pronto. Ajá. Y Constanza, no vayas a pasar debajo de la cuerda. Bueno, ¿qué te parece, Ana, si escuchamos dos intervenciones? Y entonces así agilizamos porque para economizar el tiempo. Margarita, bienvenida. Hola Ana, hola a todos. hola. Mira, mi pregunta es en relación al deseo, el deseo del analista. Ese deseo que es inédito y que tú ubicas donde se asienta, como un lugar vacío donde se asienta el analista. Me explico un poco más porque tal como lo entendí, yo no tengo tu texto, por tanto, de una escucha voy a Mm, articular un poco más. Entonces, me pareció entender como que mm, deseo inédito que no viene del inconsciente, es un deseo que surge como consecuencia del atravesamiento del fantasma y de la caída del síntoma. Entonces, ese deseo emerge ahí y me parece como una escritura, has dicho. Me gustaría saber cómo ha sido en tu caso, cómo esa escritura te condujo a un saber hacer con el síntoma y no actuar el fantasma. Un poco esta es mi pregunta. Ok, ujú. gracias, Margarita. Entonces, Gracias, Juli, Margarita. y después de la intervención de Juli, entonces comenta Ana. Buenas. Hola, Ana. Muchas Hola. gracias. Qué lindo verte acá. Bueno, te agradezco por la generosidad de tu transmisión. Eh, yo una pregunta en base, creo haber escuchado cuando después de que contás tu sueño del sillón, ¿no? De un sillón grande y decís una silla mínima, escueta, pero no creo haber escuchado incómoda, ¿no? Lo que sí decís de la transmisión, de algo de la incomodidad en la transmisión, que es como la hoja en blanco siempre, algo así, ¿no? De empezar cada vez de nuevo. Era mi pregunta esa, nada más, de qué significa esa silla escueta y mínima, ¿no? Si, en qué lo relacionas a eso con el deseo del analista, me imagino, pero bueno, era eso, y que también es el título de tu trabajo. Así que, bueno, esa preguntita. Gracias, Ani. Gracias, Juli. Adelante, Ana. Contesto entonces. Bueno, sí, el deseo, Margarita, gracias por tu pregunta, que no te encuentro ahora. Eh, bueno, ya. Ya te veo. Bueno, sí, deseo inédito porque es un deseo justamente que no tiene objeto, ¿no? Entonces, ahí se asienta justamente sobre ese lugar vacío, ¿no? En cuanto que no tiene objeto.
¿Mm? Eh, Creo que sí, hay una, de todo lo que he ido explicando, además, y lo que tú dices, ¿no? Esa escritura de saber hacer con el síntoma, que al final aparece como identificación ese síntoma, ¿no? De uno, y que justamente a uno le permite eh, poder saber y hacer en cada momento con eso, ¿no? Porque no es que uno sepa ya hacer con el síntoma todas las veces, sino que en cada momento, en cada ocasión, es igual que lo del deseo del analista, no es que esté instituido y ya, ¿no? Creo que hay que en cada ocasión, con cada analizante, hay que ponerlo eso en juego, ¿no? No está, no es algo que se adquiere y ya está, no, no. Creo que hay que ponerlo en juego cada vez, ¿no? Igual que cuando se comienza a preparar un trabajo, a hacer algo, hay que pensar cada vez el psicoanálisis. Eso me parece que está constantemente, ¿no? Y encontrar esa escritura, para mí, que tiene que ver con algo de lo real, es como pensar de alguna manera, era esto, ¿no? Era esto lo que a mí me movía. Hay algo de esto que tiene que ver con mi ser o con mi identidad, ¿no? Y que es una cosa también mínima, escueta al final, ¿no? Puede ser un significante, eh, puede ser, en fin, es algo bastante mínimo, pero es como decir, es esto, ¿no? Y da una dimensión completamente diferente, ¿no? A, a un montón de cosas. Entonces, creo que es uno de los mayores valores de de llevar el análisis hasta el final, ¿no? De sostener y traspasar todo esto y soportarlo y poder llegar hasta el final, ¿no? Creo que es porque además esto es lo que produce algo que tiene que ver con cierta certeza, ¿no? Que es la satisfacción que se experimenta, que también para mí fue una satisfacción inédita, no era una satisfacción que yo hubiera conocido en otros momentos en relación a otras cosas, era una satisfacción inédita, nueva, y eso me parece que da, que es índice de lo que se ha logrado, ¿no? Es una certeza de alguna manera, esa satisfacción, porque se experimenta. Gracias. A ti por la pregunta. Y luego, Julieta, la silla, a lo mejor no lo he dicho, pero era bastante, parecía bastante incómoda. Era una silla ya un poco antigua y lo que era el asiento y un respaldo, no, no tenía apoyos, no tenía nada, es una silla donde tienes que estar tieso. No, no era muy cómoda la que yo veía en el sueño, pero, o sea, que no era nada que ver con un sillón, con lo que, no. Y era mínima, no tenía ningún adorno, no tenía nada, era escueto, pero me permitía trabajar, porque en mi sueño había desaparecido el sillón y aparecía esto así, de repente, y me permitía trabajar. Esto es lo que yo en el sueño decía, bueno, ya puedo trabajar, ¿no? Con esto. Entonces, bueno, por eso tiene cierta parte de incomodidad, ¿no? Justamente. Y lo incómodo quizás es no porque sea una cosa sacrificada, no, no me refiero a eso, ni mucho menos, sino lo incómodo, yo creo que también tiene que ver con lo que he comentado hace un momento, de que con cada analizante hay que poner a prueba otra vez un montón de cosas, hay que poner a prueba ese deseo, hay que poner, en fin, la posición de uno, hay que poner un montón, hay que comenzar de nuevo cada vez, ¿no? Eso, Ok, gracias por tu comentario. ok. Bueno, aprovecho pues para comentar a otro de los deudores, Carmen Mesa, que tienes una deuda doble porque no preguntaste en la anterior, así que está anotada. Este, y Susana, que hace muy buenas preguntas también. Bueno, todo, pues, simplemente pues que perdóneme el querer hacerme gracioso, pero es para tratar de animar la cosa. Bueno, vamos a escuchar entonces de nuevo, dos intervenciones y comentas Ana. Constanza, María Constanza del Valle Lobos y Pilar da Silva. Adelante, Constanza.
Bueno, Ana, muchas gracias por lo que nos has compartido, ese delicado texto en donde vas ahí poniendo toques de toda la experiencia atravesada y de temas tan eh, importantes, así que te agradezco. Cuando he escuchado el título, advierto, no sé si vos lo has pensado, la palabra asiento tiene como múltiples sentidos. Sí, sí, Eh, sí. sí. Pero no quería enredarme por ahí, pero sí. Sí, te lo traigo por el juego que me parece a mí, bueno, no sé, interesante, que puede ser Era, la silla, que es lo de las, ¿no? Lo de la silla, pero asiento también en la contabilidad es como una transacción y la pensaba también en este movimiento y en este cambio, ¿no? De la tarea analizante, ¿no? A otra posición, que uno, ¿no? Se ubica ahí. No sé, por eso te digo, te traigo estas asociaciones en torno a esto. También asiento alude como a algo que se escribe, ¿no? ¿No? Algo de la escritura. Entonces también pensaba esto otro que te acabo de escuchar. eh, bueno, eso mínimo que finalmente uno puede ahí como escribir, ¿no? Algo de la letra, de lo real. Bueno, no sé si la habías pensado, este juego, de ese abanico de tantos sentidos que tiene la expresión asiento. Por otro lado, también lo vinculaba a, eh, me ha resonado asiento, que es como esta ubicación, a una expresión de Lacan, creo que en el seminario de transferencia de la atopía, como no pudiendo ubicarse del todo pensaba, porque habla, ¿no? Se refiere claramente al objeto A, al vacío, pero usa ese término que a mí me ha parecido muy interesante porque nos permite ahí como determinar que no es posible ubicar. Entonces se me ocurría pensarlo en esto que vos estás diciendo, ¿no? Tanto como cada paciente un asiento, em, como con cada texto y también a mí me había resonado más que lo incómodo cuando vos contabas de tu sueño, es que no había asiento, ¿no? Creo que es así al principio, no estaba, no Eh, había, no había desaparecido. había desaparecido. Sí. Entonces, cuando me quedó yo, cuando te escuchaba, me quedó resonando como eso y pensaba en esa atopía que no es posible del todo ubicar, ¿no? Em, desde ahí donde eso opera. Bueno, Ujú. eso era pequeño. Te comparto. Gracias. Gracias, gracias, Constanza. Ok, Pilar, bienvenida. Hola. Bueno, Hola, hola Pilar. hola Ana. Bueno, mi intervención es para decirte que me ha parecido una bella fórmula para entender la alienación-separación, ir desde el desamparo radical del niño en la entrada en el lenguaje hasta una travesía del desierto al final para dar respuesta singular a lo real. Con muy pocas palabras creo que has explicado perfectamente de qué se trata y bueno, pues muchas gracias por tu bello texto, como te estamos diciendo todo el mundo. Muchas gracias, Pilar. Luego una pregunta que me convoca, porque tengo que hablar en breve de ello, ¿no? Sí. ¿Desde dónde pensar la escuela? Teniendo en cuenta de que por un lado uno está solo, pero no se puede pensar si no es con otros. Y por otro lado, el compromiso frente a la posible deserción, que también ha salido, condenso un poco, el compromiso de pensar la escuela con otros. ¿Cómo articularlo? ¿Cómo lo piensas tú, teniendo en cuenta que cuando pensamos no estamos en el acto, sino estamos en un momento posterior al acto? Ok, gracias, Pilar. Ana. Bueno,
Bueno, muchas gracias, Constanza. Se me había ocurrido algunas otras cosas con lo del asiento, pero no lo del asiento contable. O sea que agradezco que también es escribir hay algo, ¿no? En un libro. Efectivamente, hay algo de la escritura que se produce, ¿no? Mm, y es verdad, está muy bien traído ese término que traes de la utopía, ¿no? Porque justamente es la ausencia de lugar, ¿no? La topos no hay lugar, ¿no? Eh, pero sí que tiene lugar el analista, de alguna manera. Esta es la gran paradoja, ¿no? Que se asienta sobre todos estos vacíos, pero que tiene un lugar bien establecido, ¿no? A pesar de todo. Entonces, bueno, creo que sí, que es una de las paradojas con las que nos movemos en psicoanálisis, que nos movemos con múltiples paradojas que quizá tienen que ver justamente o son consecuencia de estas, y por traer el tema de Sao Paulo con estas aporías, ¿no? Que se producen, que son estos callejones sin salida, que la única manera de salir es a través de cierta paradoja, no hay otra manera de encontrar ahí cierta salida, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que no te puede, que no hay, estamos total, siempre con ese vacío, ¿no? Digamos, sentados sobre ese vacío, pero justamente con un lugar trascendente y un lugar en el que hay que operar, ¿no? Desde el que se opera. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Y luego, Pilar, lo que decías, bueno, muchas gracias por tus palabras, Pilar, y tus comentarios. ¿Desde dónde pensar la escuela? Pues yo creo que es una pregunta muy actual en este momento, ¿no? Para todos, efectivamente. A mí la posición de colocarse en relación a la escuela como psicoanalizante, porque Lacan en realidad lo que dice es que no se puede ser analista sino psicoanalizante de la escuela, ¿no? Entonces, a mí esto me aclara mucho, porque no se trata de colocarse en una posición de saber, ni de amo, del saber, ni no, sino que es continuamente estar interrogándose, preguntándose por el psicoanálisis, cosa que no es muy fácil, por otro lado, pero creo que es la única manera desde donde pensar la escuela, ¿no? Desde el lado del psicoanalizante, no del lado del analista. No hay tal analista, ¿no? Como tal. Entonces, Totalmente de acuerdo. eh, creo que es la única manera, y ahí es de donde pueden surgir, a través de esas preguntas y de pensar el psicoanálisis constantemente, es donde puede surgir pues la ética, ¿no? Pensar el acto analítico, pensar la ética continuamente, ¿no? Porque es muy fácil que caigamos en desviaciones, es muy fácil. Entonces, una desviación, y Lacan advierte de ella en el último seminario, en el del momento de concluir, dice que es muy fácil en los psicoanalistas y en el psicoanálisis la tendencia a lo religioso, que es muy fácil, ¿no? Que a veces se tiende a hacer esta comparación que la has comentado tú, Pedro, ¿no? De como si fuéramos una iglesia, que nada que ver, pero nos advierte ahí claramente del peligro de la tendencia hacia lo religioso, ¿no? Justamente. Y dice además que nos vamos a asombrar de cómo, de la presencia de lo religioso en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo en este momento. Esto lo dijo en el año 80, en 1980, ¿no? Pues entonces creo que sí, que hay que, me parece que la única manera es continuamente pensar y desde esa posición de psicoanalizante, que no hay psicoanalista. Esto me parece fundamental. Excelente. Bueno, yo me anoté voy a hablar después de Sebastián. Lo que pasa es que como tengo que moderar el Zoom, me baja la mano. Este, adelante, Antonieta, Tony, el micro.
No te El micro, oímos, Tony, no te oímos. sí, está buscando el Ok, micro, Tony, ya. ya, ya, ya. Ya. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy, muy ilustrativo y muy bonito y lo agradezco mucho. Pero me quedé haciéndome la pregunta de la última frase que dices del trabajo, de lo real en relación con lo real. Eso me quedó enigmático. Así que si me lo podrías aclarar, ¿qué quieres decir con eso, por favor? Gracias. Lo real toca lo real. Sí. Ujú. Ok, ok, eso sí fue una intervención breve. No te aproveches, Sebastián. Ok, adelante, Sebastián. Sí, es que ahorita que Constanza hablaba de la palabra asiento, yo pensaba en esta otra forma de verla de asentir. Asiento, yo asiento tal cosa. eh, y pensaba en esto de asentir o aceptar ese poco ser que la silla revela, como eso tan mínimo que hay ahí para hacer lo que se hace. Y a propósito de los comentarios respecto a la religión, pensaba en esta palabra que es incómoda, que es humildad, y es incómoda precisamente por toda la influencia religiosa que esa palabra tiene, y por el asunto de alguna manera paradójico, que es que justamente las personas religiosas, las personas cristianas, se hacen humildes para ser grandes a ojos de eh, Dios, y que en eso ellos por humildad sufren un engrandecimiento que los pasa al lado de la soberbia, ¿no? Como, y a partir de eso se autorizan, pues, como a Ujú. creerse más que lo otro y tal, tal, tal. Pero entonces, como hay una operación tan interesante que el psicoanálisis produce, que es justamente generar eso poco, eso casi nada que hay, y que sin embargo justamente lo que hace es no posibilitar que el narcisismo pueda asentarse en eso, justamente porque no hay esa mirada del otro como la que sí tiene este creyente cristiano. Y entonces creo que ahí hay algo como muy interesante a propósito de por qué el psicoanálisis no sería religión también, como en ese sentido. Em, este, pero sí hay, eh, pienso que hay algo para pensar también interesante eh, respecto a cuáles son los efectos de eso, de ese tipo de, pues humildad es lo que se me ocurre, pero que es una humildad muy particular propia del efecto del psicoanálisis. Eh, entonces, bueno, sí. Ok, Ana. Sí, bueno, lo real toca lo real. Yo creo que esta frase que yo decía que el acto es lo que prueba el deseo del analista, el acto analítico, se hace entrar a alguien al dispositivo donde lo real toca lo real, ¿no? Que esto es lo que decía. Eh, claro, lo real toca lo real. Puede quedar muy bien así dicho, pero lo real es justamente a lo que no podemos acceder, ¿no? Pero al mismo tiempo, si algo pasa en el análisis, es que la brújula que orienta cada análisis es la brújula de lo real, ¿no? Justamente, es un análisis orientado por lo real. Entonces, me parece que es apuntar a aquello que es imposible de decir, al vacío, una vez más, ¿no? A lo que no se puede decir, a lo que no puede ser dicho, a lo que es imposible discernir, ¿no? Justamente eso es lo que conduce hacia lo real. Y ahí cuando uno se ve ya al límite de todo eso, después de las vueltas que da a lo mismo, ¿no? Me parece que ahí es donde surge la posibilidad de inventar algo que tiene que ver con eso real y que es el hallazgo que uno puede hacer en el análisis. En ese sentido lo decía. Eh, Ok, sí, no gracias. sé si ahora es más claro.
Bueno, y me alegro mucho de saludarte, de que Igualmente, estuvimos en un cartel hace tiempo. hace tiempo. Gracias por tu pregunta. Y la otra pregunta, bueno, ya, sí, lo que comentaba Sebastián de la humildad, ¿no? Eh, sí, yo creo que es una palabra muy denostada, ¿no? Es verdad, por esas condiciones religiosas, seguramente. Mm, No sé si siempre, si no te he entendido bien, no sé si siempre es un efecto del psicoanálisis conseguir esa humildad, ¿eh? Me parece que a veces se dan los narcisismos más sólidos, ¿no? Puede quedarse uno ahí con esa cosa narcisista fuerte. Bueno, El narcisismo, dice Colette, el eso narcisismo. eso es. Quizás se podría aspirar a a la humildad, puesto que el analista no firma el acto analítico y queda en el anonimato, ¿no? Pero en realidad muchas veces lo que aparece es ese narcisismo, como apuntaba ahora Pedro Pablo, ¿no? Entonces, eh, bueno, quizás deberíamos tener un poco más de curas de humildad, eso es verdad. Pero no sé si siempre se consigue, ¿eh? Eh, bueno, yo me había anotado después de Sebastián, entonces antes de Sabino. Sí. Bienvenido, Sabino, este otro representante del Foro Lacaniano de Valencia. Por ahí están escondidos ya. ¿Quiénes están? Richard, bienvenido. Palmira, que hace tan buenas intervenciones y que nunca nos tiene castigado. Y Karina, que hace tiempo que no habla. Bueno, para yo no extenderme, mira, voy a dos cosas. Este, una, tú hablas hacia el principio de que lo principal es el análisis, aunque por otro lado también considero que las lecturas a cada uno le irán empujando hacia lo que le causa si uno es si uno consciente. Sí, siendo Este, consciente. exacto, sí, bueno, indudablemente que todos estamos de acuerdo en que es imprescindible pues, leer a Freud, a Lacan y a otros autores. Este, pero yo me refiero un poco a lo que me preocupa es la forma, la manera de leer. Yo no sé, yo pienso que todos tendríamos que tener una lectura crítica, ¿eh? Un poco para ser lacaniano hay que cuestionar. El Lacan es posiblemente el intelectual más cuestionador que ha parido la humanidad. Cuestionó pues a cuántos santos había, lo cuestionó y lo destituyó. Cuestionó a Freud, eso no quiere decir que él fuera antifreudiano, él mismo lo decía, él es freudiano, pero él destituyó a Freud. No solo eso, se destituyó a sí mismo. Mm. Entonces, no puede llamarse lacaniano quien no tenga un espíritu crítico a la hora de la lectura. Y hago una referencia, lástima que Matilde salió, pero aquí está Jorge. Hay un libro que nosotros leímos, no voy a decir cuál es, pues, pero una traducción estaba plagada, que está plagada pues de traducciones que decía cosas imposibles, pues. ¿Ves? O sea, no puede ser, pues. O sea, son cosas que tenemos que captar. Cada cosa que leemos, así la haya dicho Dios, pues tenemos que preguntarnos. ¿Mm? Pero además, pues que en el caso de Lacan, pues en los seminarios, lo que nosotros leemos no es lo que escribió Lacan. Lo que leemos es lo que estableció Miller de lo que se transcribió, pues, que está en esta ferla, que es quizás la fuente más cercana. Mira, voy a otro punto de fondo, Ana, Sí. que tiene que ver con la singularidad. Es que es otro punto que me parece importantísimo que tú dijiste. En esta es una cita a Luis, donde dices, en efecto, es de la singularidad más radical que puede provenir la aptitud para hacer cara a lo real más contrariante. Bueno, tú luego explicas un poco ahí a qué puede referir lo contrariante. Pero bueno, en todo caso, me parece, como yo la interpreto, pues, que eso es fundamental. ¿Cómo enfrentar lo más duro de la vida?
lo más duro. Y yo estoy muy de acuerdo, si te interpreto bien, en que eso viene de lo más singular que está en lo real del goce de uno, en aquello con lo cual uno se identifica al final, ¿dónde se identifica? Bueno, para seguir con el esquema que habíamos hecho, escuchamos dos intervenciones, entonces escuchamos a Sabino y luego tú comentas, Ana. Sí. Adelante, Sabino. Bueno, yo seré muy breve también. Gracias, Ana, por tu trabajo y me has hecho pensar mucho y sobre todo me quedo, Ana, con un elemento de tu sueño, que casi parece un sueño de esos que podrían figurar en los ejemplos que pone Freud, ¿no? Un asiento incómodo para un analista a mí me convoca inmediatamente la idea de que uno no debería acomodarse nunca en la posición de analista, ¿no? O es lo que me parece entender a mí, Sí, sí. solo eso. Bueno, contesto entonces. Ana. Bueno, estoy de acuerdo que a veces vemos un poco a Lacan como si fuera palabra de Dios, ¿no? Hablando de religión. Hablando de religión, efectivamente, ¿no? Que convendría hacer una lectura más crítica, sí. Creo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Aunque no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero yo creo que eso, por eso el pensar el psicoanálisis y preguntarse continuamente va en esa dirección, ¿no? No en dar por sentado nada, sino darle vueltas a todo eso. Eh, la otra pregunta que me has hecho es en relación a esta cita, No, ¿no? eso pues que es en la singularidad más radical que puede provenir Eso la es. actitud de hacer cara. Sí, 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 eso. Esa es una Efectivamente. afirmación. Por eso, por eso es tan importante poder llegar en el análisis a cernir esa singularidad de alguna manera, ¿no? A poder eh, aparecer ahí con esa singularidad, con esa cuestión única, singular, personal, propia y de lo más íntimo del sujeto, ¿no? Por eso es tan importante, porque solamente de ahí eh, puede provenir esa forma de contrariar o de hacer la contra a lo real, ¿no? Eh, y luego creo que además es descubrir esta singularidad que a uno le hace, junto con el deseo del analista, que yo creo que tiene que ver, permite también cuando uno conduce las curas eh, que no aparezca nada de la compasión, digamos, ¿no? Bueno, religioso hacia el sujeto, sino que uno sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? Eh, porque, claro, cuando tú tienes un sujeto enfrente que está pasando mal porque está atravesando el fantasma también y tú sabes lo que para ti ha sido, podría ser fácil, ¿no? Decir, bueno, yo sé, o pensar, yo sé por lo que has pasado, o no, yo sé lo que pasaré, pero no. Me parece que se trata de mantenerse fuerte y decidido ahí, en que ese es el camino a continuar y por ahí hay que seguir, ¿no? Y eso creo que a veces no es muy fácil, ¿eh? Eh, no es muy fácil, pero creo que la singularidad de cómo uno hace cara a lo real le permite eh, mantenerse más en esa posición, ¿no? Mm. De Bueno, no- eso me hizo recordar algo un poquito tangencial, pero me parece simpático, pues, de un analizante recientemente me reclamaba que yo constantemente lo contradecía. De que tenía entonces que hacer un esfuerzo muy grande después en la siguiente sesión para él sostener su punto. Entonces, bueno, bueno, yo le trataba de aprovechar, pues, digamos, la ocasión, pero es que el analista no está para darle la razón ni para contradecir al analizante. efectivamente. No, yo le explicaba, bueno, es que además cuando tú dices lo que yo pienso, quien está hablando ahí, yo le trataba de explicar en términos profanos, pues cuando tú dices yo pienso, pues eso es lo que tú quieres creer, pero tú tienes otras partes y yo más bien soy aliado de esas otras partes tuyas que a ti
te asustas. Bueno, repito, se lo dije en otro idioma, pues, de otra Ya, manera, pues. Entonces, ya. claro, porque tú sientes que eso te agrede. Y el analista está para inquietar precisamente eso que tú crees tan firmemente y en lo cual tú te aferras, pues. Bueno, este, Bueno, lo que comentaba Sabino, me alegro mucho de verle por aquí, Sabino. sí, sí, sí. ¿Dónde está Sabino? Ahí está. Ah, Eh, Me parece que sí, que habla de la incomodidad, claro que sí, 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 de que no seas un analista funcionario, ¿no? Yo justamente tomé la decisión de dejar un trabajo donde me sentía así un poco y no encontraba otra manera de poder hacer y me marché, ¿no? Porque no quería justamente esa función o esa manera de funcionar y no hay rutinas, no hay nada de todo esto, es la incomodidad de cada vez enfrentarse a algo nuevo, algo distinto, ¿no? Pero no ya con cada nuevo paciente o analizante, sino con cada sesión. Es que en cada sesión hay algo ahí que te juegas, ¿no? Que se juega. Entonces, no es muy cómodo eso precisamente. ok. Gracias, Sabino. Gracias, Ana. Sí, Bien, gracias, vamos Sabina. a... perdón, Ana, ¿ibas a decir algo más? No, no, ya está. Darle Ah, las ok, gracias a bueno, Sabina. vamos a concluir con las intervenciones. Como les avisé al principio, hoy vamos a terminar un poco más temprano. Entonces, vamos a concluir con las intervenciones de Susana, de María Susana Garcerón y de Palmira Dací. Adelante, Susana. El micro, Susana. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, yo, gracias Ana, entré tarde, me perdí, pero en la última parte imaginé que era tanta preciosura como comentaron eh, los demás. Gracias. Y recién, no me acuerdo quién es el que comentaba acerca de, creo que es a partir de lo real hacia lo real que dijo Tony, que y se me vino esto, eso que vos nombrás, aquello que no puede ser dicho y aquello que no puede ser dicho, pero cómo orientarse en cada sesión desde el silencio del analista, sin que eso quiera decir que no tenga que hablar, pero cómo ese silencio del analista se me ocurre orienta a eso que no puede ser dicho. No, Mm, ¿no? sí, Me sí, sí, pareció. Y por sí. el otro lado, lo otro que me convocó, creo que Pedro Pablo, cuando él habla del pensamiento crítico, estoy trabajando con los estudiantes de la universidad que pensemos desde dónde el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Y trabajando a modo de seminario, taller, con un texto para que puedan encontrar la diferencia de lectura entre uno y otro que cuestionan y ahí decir desde dónde salen las preguntas más importantes, más significativas. ¿Qué es lo que hace que no sea reproducción? Y me parece que ahí podría articularse que el pensamiento crítico no es una posición sin análisis previo. Gracias. No sé, Gracias, lo Susana. pongo a consideración. Bueno, gracias. Palmira. Sí, bueno, darte las gracias, Ana, por tu texto, me ha encantado y he tomado muchísimas notas para pensar, empezando por algo que no puedo estar más de acuerdo y es lo que has dicho nada más empezar, de que hay que pensar siempre el psicoanálisis. A mí me pasa, creo que coincido, de algún modo lo has dicho, que escoger un texto y por más que hayas estado
dándole vueltas cada vez es como empezar de cero. Mm, Y estoy muy de acuerdo. Y me parece que esa es la posición, en el sentido analizante, ¿no? De estar de. Yo siempre digo no estar de vuelta, sino estar siempre yendo, pero no yendo sin más, sino yendo y tratando de atrapar algo, ¿no? De lo que está concernido. Luego, sobre la violencia del acto, que me llama mucho la atención, ¿eh? Y mira que lo has comentado, pero me sigue llamando la atención el tema de la entrada en análisis como algo que es tomado como algo violento, ¿no? Me ha llamado la atención porque, como muy bien has matizado, la entrada en análisis, que implica la asunción de responsabilidad, también está como edulcorado, está algo, no sé, entre algodones, entre comillas, porque está sostenido por el amor de transferencia. eso es. La violencia en ese sentido, ¿desde dónde? Porque yo creo que el analizante está, ¿no? En Pax Romana, lo diremos así, entre comillas, porque hay algo de interrogarse, pero también bajo un sostén también que tiene mucha función y que es fundamental en la cura y durante mucho tiempo. Y luego, por último, dos cositas y ya está. Una que has mencionado del psicoanálisis, no sé si era Colette o lo has dicho de ti misma, me interesa que es importante la pervivencia más que la transmisión, porque es verdad que el psicoanálisis es intransmisible por naturaleza, ¿no? Y no creo que dé tiempo ahora, pero ¿cómo lo pensabas esto de la pervivencia? Y nada, son comentarios, ¿eh? No, no son preguntas como tal. Y luego de la humildad también, que me he quedado pensando, porque la humildad es algo que en cuanto la citas, como que desaparece. Entonces, es algo también a coger muy con pinzas, ¿no? Creo en todo caso que tiene que ser algo más nombrado por el otro, que por si uno mismo lo dice, ya sabemos que es de todo menos humilde. Bueno, Eso es, ya está desacreditado. total. Bueno, y muchísimas gracias. Y a todos, por las intervenciones, porque es muy enriquecedor este espacio. Muchísimo. Gracias, Palmira. Ana, A ti y vosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que habéis comentado, tanto Susana como Palmira, y no tengo mucho más que añadir, ¿no? Creo que sí, que el pensamiento crítico, quizás lo que he dicho antes, ¿no? No lo ejercitamos mucho, ¿no? Y quizás esto aparece también cuando decimos todo el tiempo Lacan dice, ¿no? Lacan dixis. Entonces estamos ahí repitiendo un poco como papagayos, ¿no? Sí. Que no es fácil no hacerlo, no es fácil, ¿no? Yo voy a compartir una cosa muy personal, ya que he compartido varias. Y es que yo a veces digo, bueno, pues es que este hombre algunas cosas las dice tan bien que ¿cómo lo voy a decir yo de otra manera si está muy bien dicho así? Pero bueno, creo que Yo no. también lo pienso, ¿eh? Que dices, ¿qué haces aquí? Algo cacofónico, pero estás diciendo lo que el señor dijo. Claro, pero me parece que se trata de hacerlo pasar por uno mismo, ¿no? Porque si no es una pura repetición y eso no tiene Sí, mucho. Pero creo que sí, que es verdad. Y luego lo de la violencia del acto, pues yo lo entiendo más bien, es una palabra fuerte, pero para hacernos pensar que es un forzamiento en relación hacia el sujeto, ¿no? Es lo que yo comentaba antes, viene quejándose de un sujeto, de lo mal que está, de lo mal que lo pasa, no sé qué, y le decimos, no, pero tú eres el responsable de lo que te pasa, ¿no? perfecto. Mm. No se le dice así, claro, pero Sí, este es el sí. objetivo, ¿no? Es un giro cualitativo. Esto- Claro, entonces me parece que yo lo entiendo del lado de que se fuerza algo, ¿no? Y que menos mal que está el amor de transferencia para soportarlo, ¿eh? Porque si no, no empezaría ahí, lo inhumano empezaría ahí. claro, no, y lo inhumano hay que dejarlo para el final, Exacto, que ya va bien. que ya está. También hay que hacer sentido del humor de estas cosas, ¿eh? Pues sí, yo también lo pienso, porque si no, nos da un ataque. Y, y luego la pervivencia, pues creo que sí, como es intransmisible, pues solamente podemos pensar por la pervivencia, que la pervivencia viene a través del acto analítico y sus efectos, ¿no? Me parece Claro, que es absolutamente. ahí donde está, donde reside y radica el verdadero valor del psicoanálisis, ¿no? La metamorfosis, la transformación del sujeto que se produce a través del acto. Entonces, esa es la pervivencia, ¿no? Sostener el acto analítico, el deseo y el acto analítico, ¿no? A mí me gusta como lo dice Colette Soler, que dice que es como una mutación, porque dice la metamorfosis es algo de otro calado, ¿no? Pero la mutación es como que
Es Sí, algo ella dice que hay un sujeto y aparece otro nuevo distinto. correcto. Sí, sí. Bueno, Bueno, muchísimas a gracias. mí me parece eso muy exagerado, muy, muy exagerado, pero Oye, sí. pero yo me pasa esto, que me lo tomé también de eso que dices, el Colette dijo, Lacan dijo, ¿no? Y lo tengo que pensar, se me quedó muy, muy grabado. Sí, sí. Bueno, muchísimas Pues gracias venga, a todos por las gracias preguntas y a ti y a Tú comentarios. vosotros. comentaste lo de Susana, que perdona que me despisté Sí, por un sí, momento. lo del Sí, sí, ya, ya. pensamiento Ok, crítico, sí, perfecto. sí, sí, sí. Bueno, Creo que no me hoy dejó entonces, nada, como les Susana. avisé, pues vamos a terminar más temprano. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Muchísimas gracias a todos. hasta Ha luego. sido de nuevo pues una Muchas Gracias. sesión gracias, excepcional. muchas Gracias, gracias. hasta luego. Ya nos Gracias, veremos ahorita en Ana. otro espacio, en Un otro Muchas momento. gusto gracias, estar Ana. aquí, Gracias, gracias. Ana. Gracias a Pero Pablo vosotros. también.